Mi nombre es Laura Restrepo y soy residente de Medicina Interna. Para empezar, tenemos un paciente masculino de 46 años. Él es natural y residente de Apartado, vive en unión libre, tiene 2 hijos. Él trabaja como administrador de una finca donde cultivan plátano y maíz. Como antecedentes patológicos, él tiene un antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Farmacológicos, toma losartán, hidroclorotiazida, atorvastatina y Jardiance Duo. Alérgicos negativos, quirúrgicos negativos. Tóxicos, refiere un exconsumo de licor diario durante 6 años, lo suspendió hasta hace 8 años y desde entonces consumo ocasional, niega tabaquismo. Como antecedentes epidemiológicos, niega consumo de leche sin pasteurizar, no ha tenido contacto con otros animales, únicamente con perros y los perros que están vacunados y sanos, y eventualmente con murciélagos en la finca. Sin embargo, él refiere pues como actividad sexual sin métodos de barrera, sin más de 5 parejas en el último año. Dentro de la enfermedad actual, él consulta por un cuadro clínico de 4 meses de evolución consistente en tos seca, en ocasiones emetizante, manejado múltiples veces con antitusivos sin mejoría, por lo que consulta. Además, él refiere un cuadro de 1 mes de evolución de fiebre subjetiva, diaforesis nocturna, malestar general, pérdida objetiva de peso de 12 kilos. Él fue valorado inicialmente en un hospital en Urabá, donde no realizan unos paraclínicos iniciales donde evidencian una pancitopenia, realizan una prueba de VIH, la cual fue positiva y confirmada y es remitido a la institución para manejo por medicina interna. Al ingreso fue valorado, toman algunos pues como paraclínicos iniciales y debido a los síntomas respiratorios que él refería, iniciaron manejo con trimethoprim y piperacilina tazobactam. Él ingresa a nuestra institución el 23 de febrero. A la revisión por sistemas, él refiere una aparición de lesiones petequiales en piernas desde hace 3 meses y odinofagia de inicio reciente, refiere más o menos 15 a 20 días de evolución. De resto, niega síntomas como cefalea, cambios visuales, lesiones en la boca, niega síntomas urinarios, niega diarrea, melenas o hematoquesia, niega lesiones cutáneas y refiere que en el pasado ha tenido 3 episodios de abscesos en ano, pues que se han resuelto. Dentro de los paraclínicos importantes que él trae de la hospitalización anterior, trae pues el resultado de VIH que es confirmado y ambos son reactivos, una carga viral con resultado de 4.616.000 copias, unos hemocultivos que fueron negativos a los 5 días y unas baciloscopias, las 3 negativas para bacilos ácido alcohol. Él al ingreso a nuestra institución ingresa en buenas condiciones generales, alerta, orientado, sin signos de dificultad respiratoria, cardiopulmonar normal. Llama la atención que presenta múltiples adenopatías en cadena cervical anterior, posterior y submentoniana. También pues adherida a planos profundos no dolorosas que también las presentaba en regiones inguinales, bilaterales y en axilas. A nivel abdominal presenta hepatomegalia y esplenomegalia no dolorosas y en las extremidades muestra las lesiones petequiales en ambas piernas, de restos sin edema, el llenado capilar estaba menor a 2 segundos. Dentro de los paraclínicos iniciales que se le toman a nuestro paciente acá en la institución, tiene un hemograma donde tenía hemoglobina en 8.4 con unos volúmenes microcíticos hipocrómicos, unos leucocitos en 3.240 con neutrófilos del 38%, en 1.250 el absoluto, unos linfocitos del 31%, 1.030 el absoluto y unas plaquetas en 53.000. Se le toma una LDH que está en 245, creatinina que está en 0.95, la función hepática estaba también dentro de límites normales, el extendido de sangre periférica, una morfología de glóbulos blancos normales, una morfología de glóbulos rojos con hipocromía y microcitosis. Acá nuevamente se le tomó una prueba de VIH, la cual fue positiva, se le tomó una prueba de RPR, la cual fue reactiva en 2 diluciones, una toxoplasmosis IgG, la cual estaba positiva. Se le toma también un antígeno de superficie para hepatitis B, el cual estaba reactivo y negativo para hepatitis C. Y por los síntomas respiratorios que el paciente refería, de 4 meses de evolución, se le toma un FILM-Array
en neumonía, donde detectan adenovirus e influenza y también pseudomonas, las tres con 10 a la 4 copias. Con estos resultados, entonces, se solicitó valoración por infectología. Infectología refiere que es un VIH de novo con una carga viral muy alta y unos CD4 que en ese momento estaban pendientes. Los síntomas respiratorios, por los síntomas respiratorios, pero sin hallazgos en el TAC que ya les voy a mostrar, ellos suspenden, consideran pues que no tiene neumonía y suspenden el antibiótico que se le había iniciado al ingreso, y al no observarse lesiones en el parénquima, ellos indican que no hay indicación para realizar fibrobroncoscopia y suspenden el aislamiento. Sin embargo, refieren que tiene infiltración del sistema reticuloendotelial dado por la pancitopenia y las linfadenopatías generalizadas y la esplenomegalia al examen físico. Adicionan entonces un perfil hepático completo porque al inicio no estaba. Le solicitan también la prueba treponémica confirmatoria y en caso de que estuviera positiva, considerar como una sífilis latente indeterminada porque no era muy claro pues de la fecha de inicio de los síntomas. Solicitan también el anticore total para evaluar en qué estado de la hepatitis B estaba el paciente y solicitan ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio para pues completar los estudios, e indican también que en caso de deterioro el fin de semana avisar para iniciar manejo empírico para histoplasmosis diseminada. Entonces, acá me pregunto cuándo debe uno iniciar tratamiento empírico para infecciones oportunistas en pacientes con VIH, y se debe iniciar entonces cuando comprometa un órgano o la vida del paciente y siempre tomando pruebas microbiológicas previas. De resto, uno debe esperar el resultado de los paraclínicos los paraclínicos microbiológicos antes de iniciar el tratamiento empírico, únicamente cuando comprometa pues la vida del paciente, como en este caso que ellos indicaron que en caso de deterioro, iniciar tratamiento. Ellos entonces al ingreso le solicitan una biopsia de ganglio por cirugía general, la cual todavía se encuentra pendiente, y el paciente durante el transcurso de toda su hospitalización ha continuado con picos febriles cuantificados, los cuales han sido diarios. Llegan algunos otros resultados que se habían solicitado al inicio: citomegalovirus IgG positivo e IgM no reactivo con un anticore total, el cual estaba no reactivo, y llega el resultado de los linfocitos CD4, los cuales estaban en 95. En este momento entonces se hace un diagnóstico de la infección aguda por hepatitis B, por el antígeno de superficie positivo con anticore total negativo, por lo tanto, pues en este momento no había indicación para iniciar agudamente tratamiento para la hepatitis. Las imágenes que se solicitan al ingreso, se le toma un TAC tóraco-abdominal, donde en el TAC de tórax nos reportan nódulos pulmonares iliares y pulmonares izquierdos residuales, pero el resto del tórax estaba completamente normal. Y a nivel, pues ya abdominal, reportan las adenopatías, tanto cervicales, intratorácicas, abdominales, pélvicas e inguinales. Sospechan una enfermedad linfoproliferativa, además un hígado aumentado de tamaño con una longitud del lóbulo derecho de 195 milímetros. El vaso también está aumentado de tamaño con una longitud de 210 milímetros o un índice esplénico de 4.593. Unas lesiones en el polo inferior del vaso, hipodensa, irregular y de 34 por 28 centímetros, que se caracterizaba pues como una imagen focal en el vaso sugestiva de una enfermedad linfoproliferativa. Esta es la tomografía que se le toma al paciente al ingreso de la hospitalización, donde vemos pues la marcada hepatoesplenomegalia que presenta el paciente. Entonces, hasta el momento, ¿qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta con nuestro paciente? Tenemos un paciente que tiene un VIH de novo, que tiene una pancitopenia y además una hepato y es una esplenomegalia masiva. ¿Cómo se define esplenomegalia? Esplenomegalia puede ser dado por una manifestación secundaria o por una condición primaria del vaso. Se define esplenomegalia cuando hay un peso mayor a 250 gramos,
un ancho mayor a 4.5 centímetros con un diámetro mayor a 7 centímetros y una longitud mayor a 11 centímetros dado por ecografía, o si es por tomografía, una dimensión mayor a 13 centímetros o que sea palpable al examen físico. Dentro de las causas de esplenomegalia se puede dar por tres mecanismos fisiopatológicos principales. Uno es por el aumento de la función esplénica, la segunda es por una infiltración en el vaso o la tercera es por una congestión pasiva. Cuando es por un aumento en la función esplénica, se da por tres principales mecanismos: por condiciones que aumenten el secuestro de glóbulos rojos anormales, por ejemplo, en pacientes con células falciformes, con esclerocitosis hereditaria o con beta-talasemias. La segunda es por hiperplasias inmunitarias secundario a infecciones o a procesos inflamatorios en pacientes con anemia hemolítica autoinmune, con trombocitopenia inducidas, con enfermedades del colágeno, FELTI o sarcoidosis. Y la tercera por hematopoiesis extramedular secundaria a una mielofibrosis o primarias o secundarias. Dentro de las causas infiltrativas están las infiltraciones malignas debidas a neoplasias hematológicas o a metástasis de tumores sólidos, por infiltración benignas en el vaso, como por ejemplo hemangiomas, amartomas o quistes esplénicos, o por depósitos intracelulares anormales dado en amiloidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedades pues, por almacenamiento de glucógeno. Y ya por la congestión pasiva se da secundario a hipertensión portal y ya enfermedades propias pues del hígado, incluidas la cirrosis, insuficiencia cardíaca, trombosis de la vena esplénica portal y hepática. Dentro de las causas de esplenomegalia hay múltiples y aquí predominan entonces las causas infecciosas, donde las causas infecciosas están clasificadas en causas agudas, subagudas o crónicas, o las causas tropicales, seguido de las causas hematológicas, donde están pues las mieloproliferativas, los linfomas, las leucemias y las causas congénitas. Sin embargo, para el diagnóstico de esplenomegalia masiva no hay como tal una definición exacta para definirlo. Varía según la bibliografía donde uno lo lea, pero en general pues se define como cuando hay cuando el vaso mide más de 10 centímetros por debajo del reborde costal, o que cruce la línea media, o ya en autopsias que tenga un peso mayor a 1.500 gramos. Otra forma de clasificar también la esplenomegalia masiva es cuando tiene una longitud por imagen mayor a 21 centímetros, que es la que tenía pues nuestro paciente. Entonces, hasta el momento podríamos concluir que el paciente sí cumple criterios para una esplenomegalia masiva. En cuanto a las causas que pueden llevar al paciente a esplenomegalia masiva, ya acá se minimizan, se reducen las causas, a diferencia de las causas que pueden llevar a esplenomegalia en general. Aquí se agrupa principalmente en causas infecciosas, neoplásicas y ya otras. Dentro de las causas infecciosas que dan esplenomegalia masiva están principalmente la Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. El criptococo y la histoplasma capsulatum es menos común, pero también lo podría llevar pues, al paciente a presentar una esplenomegalia masiva, y los más comunes van a ser esquistosomiasis, leishmaniasis y malaria. Ya cuando se descarta que el paciente tiene una esplenomegalia masiva secundaria a un proceso infeccioso, debemos de sospechar que el paciente que pueda tener es un proceso neoplásico. Dentro de los procesos neoplásicos, las más comunes entonces van a ser las leucemias, y dentro del grupo de las leucemias de células pilosas y la leucemia mieloide crónica. Dentro de los linfomas, el linfoma de células T hepatoesplénico y la mielofibrosis. Y ya otras causas que pueden también dar esplenomegalia masiva va a ser la sarcoidosis, la enfermedad de Gaucher, la talasemia mayor y la anemia hemolítica autoinmune. Hay algunas cosas que nos pueden orientar más que el paciente presenta un cuadro infeccioso más que un cuadro hematológico. Sin embargo, pues también estos síntomas también se pueden presentar en las causas hematológicas, pero primero debemos sospechar que es secundario a un proceso infeccioso, y va a ser cuando el paciente presente fiebre, adenopatías, síntomas constitucionales, dolor osteoarticular o hipertensión portal. En este caso debemos de sospechar que el paciente pueda cursar con una sífilis, malaria, leishmaniasis o esquistosomiasis. Este es uno de los estudios más grandes que hay
de esplenomegalia masiva, porque en realidad son muy pocos y la mayoría son reportes de caso. Este es un estudio muy viejito que se recogieron pacientes entre 1913 y 1995. En total fueron 2.500 pacientes con esplenomegalia masiva y aquí agrupan todas las causas de esplenomegalia masiva. Podemos ver que la principal causa fue causas hematológicas, seguido de las causas hepáticas y en tercer lugar las causas infecciosas. Ya dentro de las causas hematológicas, el más comúnmente asociado fue el linfoma, seguido de la mielofibrosis, de la leucemia linfoide crónica y ya menos común los otros tipos pues, de leucemia que les dije anteriormente. Y dentro de las causas infecciosas que se asocian a esplenomegalia masiva, en este estudio encontraron que la principal causa, el tener VIH aislado, fue una de las causas más comunes, pero la más común en este estudio fue Mycobacterium avium. Estas fueron pues como las dos principales y seguido entonces de pacientes que tuvieran un síndrome retroviral agudo y un paciente que cursara con tuberculosis o con esquistosomiasis. Dentro de las causas entonces de esplenomegalia masiva, pues voy a hablar sobre las más comunes. Un paciente puede presentar entonces la esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria. La malaria es una de las principales causas de esplenomegalia masiva en países donde la malaria sea endémica. El síndrome se caracteriza por tener una macroglobulinemia con sobreproducción de inmunoglobulinas, especialmente de clase IgM, que se agregan en complejos inmunes y pueden causar esplenomegalia persistente debido a la eliminación prolongada del tejido retículo endotelial. Las crioglobulinemias y los anticuerpos, como por ejemplo el factor reumatoideo, pueden contribuir a que se formen las macroglobulinemias y se ha descrito una correlación directa entre el tamaño del vaso y el título de inmunoglobulinas. Este va a ser entonces el principal signo en los pacientes que puedan sospecharse una esplenomegalia por hiperreactividad de la malaria, pero se caracteriza porque no es un cuadro agudo, sino que va a ser un cuadro crónico de esplenomegalia que aumenta el volumen sin que, a pesar del tratamiento, pues vayan a tener una regresión espontánea o una regresión a un tamaño normal del vaso y casi siempre va a estar también asociado a hepatomegalia. Dentro de la fisiopatología de la esplenomegalia secundaria a hiperreactividad por malaria, el punto de partida entonces es un individuo que viva en una zona endémica para malaria que tenga una exposición crónica y recurrente al Plasmodium. El principal va a ser falciparum, pero también se puede presentar por vivax o por malaria. Estas personas entonces desarrollan anticuerpos, pero son unos anticuerpos de inmunidad que todavía no se entiende bien, pero se sabe que son no esterilizantes, o sea que los anticuerpos los protegen de infecciones graves, pero permiten que tengan infecciones asintomáticas o que incluso las personas tengan parasitemias muy bajas y de forma continua. Estos entonces los va a proteger de tener pues una infección grave, pero puede llegar a causarles una exposición antigénica crónica de los linfocitos B en personas que sean susceptibles, que los va a llevar a una respuesta inmune anormal con hiperproducción de anticuerpos que se van a acumular entonces en el vaso y van a generar la esplenomegalia. Y es principalmente entonces por IgM. Dentro de las manifestaciones clínicas, predomina la fiebre hasta en el 39% de los casos y es una fiebre que no va a ser muy alta. Además, los pacientes cursan también con astenia, adinamia y citopenias. Dentro de las citopenias, la más común es la anemia y la anemia se puede dar por diferentes mecanismos. Está por mecanismos por hemólisis, por hiperesplenismo, por eritrofagocitosis o por ya pues causas intrasplénicas. También puede estar asociado con leucopenia y trombocitopenia, pero en menor medida que con la anemia. Dentro del diagnóstico, para uno llegar a decir pues que la esplenomegalia masiva secundaria a malaria debe cumplir algunos criterios que en general no todos se cumplen, pero que en el tiempo sí los pacientes terminan cumpliéndolos. Son los criterios de Facunle. Hay unos criterios mayores y unos criterios menores. Dentro de los criterios mayores está la esplenomegalia cuando es mayor a 10 centímetros desde el reborde costal sin otra causa aparente. El segundo criterio es que tenga anticuerpos positivos para Plasmodium. Sin embargo, en Colombia, si no estoy mal, no están disponibles.
la IgM sérica que debe estar elevada por encima de 2 desviaciones estándar por encima del límite superior de lo normal y la respuesta clínica inmunológica favorable cuando se inicia el tratamiento antipalúdico. Esos son los criterios mayores. Y dentro de los criterios menores está la linfocitosis sinusal en las biopsias ya realizadas a nivel hepático o también en el vaso que tengan una respuesta normal a la fitohemaglutinina, que tengan además hiperesplenismo o proliferación de linfocitosis. Sin embargo, pues estos criterios, como les dije, no todos los pacientes los van a cumplir y lo más importante es que si el paciente tiene una esplenomegalia masiva y que vive en un área endémica, por probabilidad se podría considerar que el paciente presenta una, que es secundario a la malaria y siempre que uno llega a este diagnóstico, igual hay que decir que, pues, que no haya ausencia de otro diagnóstico diferencial. Entonces, descartar que no sea por leishmaniasis, por tuberculosis o por una esquistosomiasis. Además, pues que también descartar que no sea por una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, en este caso, antes de llegar al diagnóstico, se debe considerar la biopsia o el PET para descartar pues causas linfoproliferativas y por el aumento de las inmunoglobulinas, por todo el mecanismo que les acabo de explicar, estos pacientes pueden tener falsos positivos de otros anticuerpos sin indicar que el paciente presente pues otra enfermedad y no, debemos pues de tener presente que pueden tener otros marcadores positivos como falsos positivos. Pueden tener entonces parasitemias de alto nivel y por eso es muy importante que los pacientes, a pesar de que es una infección crónica donde van a haber son pues depósitos de complejos inmunes, algunos pacientes pueden persistir con parasitemias positivas en sangre y por eso siempre se debe realizar detección antigénica y PCR para definir si el paciente pues se beneficia de tratamiento antimalárico. Sin embargo, tener en cuenta que no todos van a tenerlo positivos por el mecanismo pues que les dije que no todos van a estar pues como con la infección aguda en el momento. En cuanto al seguimiento, las principales complicaciones que van a presentar los pacientes secundario a secundario pues a esta etiología van a ser las crisis hemolíticas, la ruptura esplénica y algunos pacientes pueden progresar a linfomas. Dentro de la reducción entonces de la esplenomegalia, cuando se inicia los antipalúdicos, se inicia más o menos alrededor de 3 meses y pueden alcanzar el pico hasta un año después de haber iniciado el tratamiento. Y uno considera que hay una respuesta adecuada y que se puede atribuir a esta etiología cuando hay una respuesta, una reducción mayor del 40% del tamaño del vaso con respecto al inicial. Dentro de otras causas pues, que pueden llevar al paciente a esplenomegalia masiva está también cuando hay además compromiso pulmonar. Dentro de las que, dentro del compromiso pulmonar, entonces acá las podemos agrupar en causas neoplásicas y aquí pues las metástasis y los linfomas van a tener un papel fundamental, también las neoplasias benignas y las causas fúngicas como histoplasmosis, aspergilosis invasiva y criptococosis. Estos se asocian más a esplenomegalia y no tanto a esplenomegalia masiva. Sin embargo, pues si nos acordamos, nuestro paciente no tenía cambios a nivel pulmonar, entonces que sea alguna de estas causas fúngicas, pues pues es poco probable y sin embargo pues está pendiente la antigenuria para histoplasma de nuestro paciente. Otra de las causas principales entonces es la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral se sospecha cuando cumplen estas 5 características, que tengan fiebre prolongada, pérdida de peso, hipergamaglobulinemia, pancitopenia y la hepatoesplenomegalia, aquí la esplenomegalia masiva. Si recordamos, nuestro paciente de estos cumple 4 de los 5 criterios. La hipergamaglobulinemia pues no se le ha solicitado, entonces no lo cumpliría pues hasta el momento. Sin embargo, también podría ser otra de las posibilidades que tiene para hacer el diagnóstico de la leishmaniasis visceral. Antioquia, pues a pesar de que no se considera zona endémica, se podría presentar. El diagnóstico se hace con visualización directa del parásito, pero debe ser en vaso, en médula ósea y en ganglio. La sensibilidad cuando se hace en vaso es muy alta, sin embargo, en médula ósea y en ganglio va disminuyendo la sensibilidad. Otra opción sería hacer
serología y acá se mide el antígeno recombinante 39. La PCR tiene pues la ventaja de que no solamente se puede hacer en vaso y en médula ósea, sino que también se puede hacer en sangre periférica y la sensibilidad de la PCR es muy buena, entonces aquí pues podría hacerse, es como el diagnóstico pues como de elección en este caso para no tomar una biopsia directamente del órgano, o también se podría hacer cultivos, pero en Colombia todavía no están estandarizados. Entonces, pues acá no sería una opción en sangre, sin embargo, pues se podría en vaso y en médula ósea, que ya es pues algo mucho más agresivo que si tenemos las otras opciones, pues se preferirían. Entonces aquí ya abordamos como las causas infecciosas más comunes. Sin embargo, pues nuestro paciente también tiene una alta sospecha de que sea por una patología neoplásica. Dentro de las patologías neoplásicas, tenemos entonces la principal que puede llevar a esplenomegalia masiva es la talasemia. Sin embargo, si recordamos, nuestro paciente pues tenía unos volúmenes que estaban muy sobre el límite de la normalidad, estaba el volumen corpuscular en 76 y las talasemias se caracterizan es por tener una anemia mucho más microcítica. Lo que nos podría ayudar aquí a diferenciar es el índice de Menster, pero que es la división del volumen corpuscular medio sobre los glóbulos rojos. Si es menor a 13 nos podría sugerir una causa por talasemia, y además aquí también la electroforesis podría tener un papel fundamental. Además, las talasemias también se caracteriza por tener también compromiso pulmonar que el paciente no lo presenta y trombosis que hasta el momento tampoco se le ha sospechado. Dentro de las otras causas hematológicas tenemos, qué pena aquí, las causas malignas. Las causas malignas, entonces, está la metaplasia mieloide. La metaplasia mieloide se caracteriza por tener una reacción leucoeritroblástica y da criocitos, y nuestro paciente tiene pancitopenia y en el extendido no se vio dacriocitos, por lo tanto, pues esta probabilidad es poco probable. La leucemia de células peludas se da principalmente en pacientes entre 50 y 55 años. El 80% van a tener monocitopenia por debajo de 200, y en el extendido se va a ver el teñido de Romanowski, que pues hasta el momento tampoco nos lo reportaron en el extendido, y en la médula ósea se caracteriza porque va a ser un aspirado seco, y esto es muy sugestivo de que el paciente tenga una leucemia de células peludas. También pueden presentar fenómenos autoinmunes como panarteritis nodosa, vasculitis leucocitoclástica, que hasta el momento nuestro paciente pues no se le ha descartado. Sin embargo, pensando en las lesiones petequiales que tienen en miembros inferiores, podría ser pues como una posibilidad que podríamos también evaluar. El linfoma de zonas marginales esplénicas se presenta principalmente en pacientes entre 65 y 70 años. Se caracteriza porque tienen esplenomegalia pero sin adenopatías, y nuestro paciente pues sí predominan mucho las adenopatías, y en el extendido se pueden evaluar linfocitos atípicos y van a presentar una linfocitosis que va a ser absoluta. Pues la linfocitosis absoluta va a ser menor a 25.000. Van a presentar además anemia y trombocitopenia, entonces pues es poco probable que nuestro paciente tenga esta porque no tiene adenopatías y además tenía linfopenia y no linfocitosis. Otra de las causas es el linfoma hepatoesplénico. El linfoma hepatoesplénico se presenta se presenta principalmente en adolescentes y adultos jóvenes entre 35 y 40 años. Em, pues se presenta como una forma muy agresiva de la enfermedad, y el 100% de los pacientes van a tener hepatosplenomegalia, y la esplenomegalia se caracteriza por ser masiva. Además tienen pancitopenia y adenopatías. Este es muy sugestivo pues de que lo pueda tener el paciente. Sin embargo, pues tendríamos que hacer ya el diagnóstico histológico para poder llegar a él. Y el linfoma de células B se presenta principalmente en pacientes mayores de 40 años y se detecta ya normalmente en estadios pues ya avanzados de la enfermedad. En estos también el 100% tienen la esplenomegalia masiva. Sin embargo, estos pacientes van a tener leucopenia o trombocitopenia, pero no anemia, que tampoco es una de las características que cumple el paciente. Entonces, hasta el momento, descartando las causas infecciosas que tenemos pendientes, la otra causa que tenemos que descartar es de las hematológicas, y por las características que les acabo de decir, para mí, pues las más probables pueden ser el linfoma hepatoesplénico o la leucemia de células peludas. Sin embargo, pues tendríamos que mirar la biopsia.
Cuando miramos el reporte de VIH y linfomas, el 40% de los pacientes con VIH se les diagnostica linfoma en algún momento de su vida. Tienen 100 veces más riesgo de linfomas versus la población general. El 90% se presenta por células B y el linfoma de células T hasta el 2.6% de la población, pero 15 veces más riesgo en pacientes que tienen VIH versus los que no tienen VIH, y se caracteriza porque es una enfermedad heterogénea, es mucho más agresiva, da una extensión más rápida y pues el pronóstico en estos pacientes es peor. A nuestro paciente entonces se le realizó en el seguimiento durante toda la hospitalización. El paciente, a pesar de que él clínicamente se ve muy bien, paraclínicamente sigue muy enfermo. Cada vez la trombocitopenia ha sido peor. Esos han sido pues como los últimos paraclínicos que tenía. Hoy tiene un nuevo hemograma, pero estos son pues como los previos que habíamos anotado, donde persiste la anemia y la trombocitopenia. El paciente ha requerido ya varias transfusiones de glóbulos rojos y aféresis de plaquetas. La última aféresis de plaquetas fue el día de ayer y hoy persiste con plaquetas en 37.000 plaquetas, si no estoy mal, y por lo tanto, pues hasta el momento no se había podido realizar la biopsia de ganglio para poder tener un diagnóstico histológico debido pues a la anemia y a la trombocitopenia que ha tenido marcada. Sin embargo, está pues programada para hoy, posterior a una aféresis de plaquetas que se le hizo. Adicionalmente, dentro de los paraclínicos de seguimiento, bueno, tenemos el antígeno de superficie que ya estaba reactivo y la sífilis que también ya se habían confirmado. Sin embargo, aquí llama la atención que la ferritina sérica estaba en 3096, el fibrinógeno en 150, triglicéridos en 289, una PCR para COVID negativo. En el extendido, lo mismo pues que ya habíamos visto previamente que se le repitió, un recuento de reticulocitos que tenía un índice bajo, un IPR de 0.7 con una BSG de 36, y la Mycobacterium para tuberculosis tanto en esputo como en orina fue no detectable. Si le calculamos el HS-score, nuestro paciente tenía criterios de inmunosupresión por VIH, ha presentado picos febriles durante toda la hospitalización, entonces también suma puntos. Organomegalia también presenta. El número de citopenias tiene afectadas las 3 líneas celulares, tiene ferritina entre 2000 y 6000, tiene triglicéridos entre 132 y 354, un fibrinógeno que estaba menor a 250, a una ST que sí estaba normal, y para mirar si tenía hemofagocitosis en médula todavía no sabemos porque no se ha realizado aspirado de médula. Sin embargo, con estos criterios el paciente ya tiene 232 puntos, lo que nos da una probabilidad del 98 al 99% de que presente un síndrome hemofagocítico, y pues en este caso necesitaríamos entonces iniciar tratamiento. Para el síndrome hemofagocítico se da es una enfermedad pues potencialmente mortal, inmunomediada, mediada por una respuesta hiperinflamatoria e hiperferritinemia, pues se va a haber una tormenta de citoquinas. Se puede dar por una causa primaria donde hay una alteración de la función de las células citotóxicas. Dentro de dentro de las manifestaciones más comúnmente asociadas está la fiebre que no mejora, las linfadenopatías, la hepatoesplenomegalia, la falla multiorgánica y la hiperferritinemia, que si recordamos, pues nuestro paciente cumpliría todas menos la falla multiorgánica, que hasta el momento no lo ha presentado. Dentro de las causas del síndrome hemofagocítico, entonces se divide en causas primarias y secundarias. Las primarias se da principalmente en niños, y la secundaria, si es la que se presenta principalmente en adultos, puede ser por causas virales, y dentro de las virales el Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, herpes o VIH, que aquí pues estaría nuestro paciente incluido. De las malignidades, la leucemia y los linfomas, que podría ser también una de las causas del síndrome hemofagocítico. Causas autoinmunes pues no parece, y otras como tuberculosis, malaria, que es menos probable que las otras, pero que teniendo en cuenta lo que vimos previamente podría ser otra de las posibilidades. Fiebre entérica y leishmaniasis, la cual está pues pendiente el resultado en nuestro paciente. Dentro del síndrome hemofagocítico se puede presentar en el VIH agudo como en el VIH crónico. En el VIH agudo se da principalmente en el contexto de un síndrome retroviral,
van a haber altos niveles de circulantes de citoquinas y activación del macrófago y se da secundario pues a los altos niveles de carga viral. En este caso, el tratamiento se basa en antirretrovirales inhibidores de integrasa y la mortalidad es muy baja si se detecta rápido. En el VIH crónico se da por una desregulación inmune con aumento susceptible a infecciones oportunistas. Es menos frecuente que no haya otro proceso infeccioso asociado, puede ser también por un iris, va a haber una recuperación de la capacidad inmune, pero puede llevar a un síndrome de tormenta de citoquinas, donde el pronóstico en estos pacientes ya es mucho más malo. El diagnóstico entonces del síndrome hemofagocítico, si recordamos, nuestro paciente cumple criterios por ferritina, por plaquetas, por triglicéridos y por fibrinógeno. Entonces, en este caso, el tratamiento del síndrome hemofagocítico cuando es secundario, que es el que presentaría nuestro paciente, si es por una causa infecciosa, en este caso los pacientes se beneficiarían de iniciar rápidamente esteroides o si están contraindicados de iniciar inmunoglobulina o si es por una causa maligna, inicialmente también esteroides más inmunoglobulina y pues ya el tratamiento específico de su malignidad. Sin embargo, pues lo que leí es que sí se debe iniciar rápidamente el tratamiento del síndrome hemofagocítico para evitar que el paciente continúe progresando pues y se deteriore rápidamente. Entonces también podría ser pues como una consideración que podríamos tener en nuestro paciente. Y ya entonces para terminar, hasta el momento estos son los diagnósticos que tenemos de nuestro paciente. Tiene un síndrome de activación de macrófago con un HS score de 232 puntos, tiene esplenomegalia con linfadenopatías generalizadas, que hasta el momento estamos esperando entonces el resultado de la antigenuria para histoplasma y la PCR para leishmaniasis. En caso de que sea negativo, pues proceder o no sé qué tan probable sea de que podamos realizar de una vez una aspirado a médula ósea. La pancitopenia en estudio, donde en este momento predomina la trombocitopenia grave, que ha requerido varios niveles de varias transfusiones con aféresis de plaquetas, y la anemia, que también ha requerido glóbulos rojos, la sífilis latente, pues que ya se inició tratamiento, y la infección aguda por hepatitis B. Y ya entonces para concluir, estas son nuevamente las causas que nuestro paciente tenemos que sospechar principalmente. Tenemos el paciente con esplenomegalia masiva, debemos descartar infección oportunista por Mycobacterium, que ya salieron negativas tanto en esputo como en orina, histoplasmosis que la tenemos pendiente, leishmaniasis que la tenemos pendiente, malaria que hasta el momento no se ha pues considerado dentro de los diagnósticos etiológicos, y ya si esto es negativo, pues empezar a buscar las causas neoplásicas, como un tumor sólido, una leucemia o un linfoma, y ya tener en cuenta que el paciente ya cumple criterios para infiltración del sistema retículo endotelial, tiene un puntaje HS muy alto, por lo tanto, pues también podríamos considerar el inicio del tratamiento para este síndrome hemofagocítico. Listo, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Lauri, qué pena con ustedes. Yo sí quería pues como felicitarte por la charla que hiciste, muy completa. Es justamente el paciente que tenemos como trazador en el piso. Y les quería decir pues como a los profes que, bueno, ya Lauris pues nos comentó que esos son como los objetivos que tenemos por ahora. Yo no le he puesto todavía esteroides porque como hoy le iban a hacer la biopsia del ganglio, pues la idea es no ponerle los esteroides antes pues para no falsear ahí pues como la histología del ganglio. Si después de esto le podemos iniciar pues como tratamiento al hemofagocítico mientras podemos hacerle la biopsia, yo hablé con Aleja pues que ella va a analizar a ver si se le puede hacer la biopsia de médula ósea y tomarle pues cultivos allí. Entonces quería pues como comentarles eso. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Doctor, hola. Eh, yo pues creo que pues creo que la respuesta la va a tener la biopsia, ¿cierto? Pero pues creo que con la condición y con la evolución pues que ha tenido, creo que más que empezar esteroides, creo que es darle tratamiento a las dos etiologías más probables
que yo creo que es o una histoplasmosis, pues si ahí va, o pues la leishmaniasis, y pues ya es discutir ahora de pronto si le empezamos tratamiento antituberculoso, pues como en forma empírica adicional. O sea, yo creo que sí o sí, pues no podemos aguantarnos más y creo que va a tocar darle tratamiento para, pues con la anfotericina B, y pues de pronto discutimos ahora siempre hay tratamiento antitela empírico mientras tenemos el resultado de los estudios histológicos. Si bien pues la PCR ha salido negativa y pues finalmente el diagnóstico sigue siendo, pues el diagnóstico diferencial sigue siendo ese. Finalmente lo que marca el pronóstico del síndrome hemofagocítico es la etiología, pues encontrar la etiología de base, porque no nos ganamos nada pues en poner esteroides si finalmente pues el histoplasma o el agente etiológico pues que esté ahí causando pues, el síndrome hemofagocítico o la activación del macrófago no se interviene. Entonces, pues yo creo que el esteroide creo que es un paso posterior, pero no sé si de pronto Cristian o Daniel están de acuerdo y arrancar el tratamiento, pues sobre todo para esto, y ya moramos lo de TB, que yo en principio creería que deberíamos empezarlo sobre todo hasta que tengamos el resultado de la patología o los estudios preliminares de la biopsia. Y pues yo creo que malaria, pues creo que también la deberíamos pues, pedir la gota gruesa, pues se la pedimos ahora. Aunque la probabilidad pues creo que no es mucho, pero igual finalmente está dentro de los diagnósticos diferenciales. El doctor Cristian tiene la mano levantada. Doctora, me uno a lo que dijo el doctor Johan ahorita. Muy bien presentado y muy buen enfoque del caso. Con lo que planteaba Pablo, yo creo que, pues, como lo pueden llegar a tener las garrapatas, creo que en términos de probabilidad, siendo las malignidades tentadoras, pues no podemos descuidar la posibilidad. En primera instancia me gustaría más esto que la misma tuberculosis, aunque podrían estar y hemos encontrado con infecciones y específicamente en vaso, que no hemos localizado con ninguna de las otras pruebas que se han realizado. Es una de las posibilidades a tener en consideración. Me inclinaría un poquito más por anfotericina que el mismo antifídico, pero pues también se podría considerar, igual las pruebas microbiológicas las vamos a tener rápidamente. Lo otro que quisiera notar es, no sé si a este joven se le ha pedido PCR para parvovirus, que también podría tener un comportamiento relativamente similar. Sé que es mucho más de anemia. Pablo tenía un muy buen caso que trataba con inmunoglobulina, ¿cierto? Pero podría generar eso y podría generar un fagocítico. Eso pensando en las diferentes posibilidades que tendría. No, pero creo que yo haya visto, en no se le ha términos de pedido probabilidad. No se la pedido por móvil. Bueno, eso se puede pedir en sangre, se puede pedir en la médula ósea si se va a hacer. Probablemente no sea el culpable de la esplenomegalia, pero es que con los CD4 que tiene este jovencito podría llegar a tener otras etiologías pues allí asociadas. Pero creo que sí podemos iniciar con anfotericina y no sé qué diga medicina interna si también anti-TB o qué. Lo importante es que el paciente no nos vaya a deteriorar. ¿Qué es lo que particularmente no me gusta tanto para TB? Pues obviamente pueden tener mayor compromiso extrapulmonar, pero 2/3 partes van a tener compromiso pulmonar y extrapulmonar, mientras que un porcentaje un poquito más alto de los cistos sí podrían carecer del compromiso pulmonar, pero eso no deja de ser pues un análisis probabilístico más que cualquier otra cosa. Listo, doctor, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, damos entonces por finalizado el caso clínico. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao.